¿Has escuchado esto de que en cualquier momento solamente estás usando el 10% de tu capacidad mental? Y si te dijera que en ese 90% se encuentra oculto un poder increíble para que puedas sanar, para que puedas sortear cualquier dificultad, cualquier bloqueo que hayas estado teniendo hasta ahora. Pues de esto vamos a hablar en este vídeo. Estás a punto de descubrir algo que puede cambiarte la vida. Empezamos. Muy bien, entonces si estás aquí es porque crees en el poder de la mente, te interesa cómo poder sacar más partido a esa capacidad, tienes deseo de crecer, has tenido obstáculos durante mucho tiempo en diferentes ámbitos, a lo mejor en tus relaciones, en tu desarrollo personal, profesional, o a lo mejor eres coach terapeuta o quieres iniciarte como tal y te estás preguntando cómo poder generar esas transformaciones profundas de manera más rápida, más efectiva, ¿no? A lo mejor sumando alguna cosa más a lo que ya estás haciendo. Bueno, si tienes este tipo de ideas, si estás intuyendo de alguna forma que esto es posible, entonces te va a interesar lo que voy a comentar a continuación. Y lo primero es ver que cuando normalmente hablamos de capacidad cerebral o capacidad mental, la mayoría de la gente entiende esto como la capacidad que tiene dentro de los límites de su mente analítica, de su mente racional y lógica. Es decir, nosotros recibimos una información y le ponemos una estructura dentro de un análisis lógico. Esto tiene lógica, esto tiene un sentido racional. Lo que sucede es que esto, como dije antes, representa apenas un pedacito, entre el 5 y el 10% de nuestra capacidad. ¿Qué pasaría entonces si conseguimos destapar esa otra parte? Abrir la puerta a ese vasto universo que es ese otro 95%. Ese 95% está en nuestra mente subconsciente. Y a continuación voy a hablar de cómo podemos aprovechar ese potencial oculto. Entonces, ¿por qué no logras cambiar? ¿O por qué tus clientes pasan por un proceso que es muchas veces lento y que muchas veces también les lleva a abandonar esos procesos de coaching? Bueno, esto sucede muchas veces porque eh, nos llenamos de libros, pasamos por seminarios, incluso por terapeutas, por terapias que solamente abordan la mente desde ese 5%, desde esa capacidad racional y analítica. Si solamente hacemos eso, entonces estamos limitados. ¿Por qué? Porque muchas veces esos problemas, esos bloqueos no están en esa parte de la mente. Esa parte de la mente está sana, no tiene ningún problema. La persona que tiene un problema con el cigarrillo o con el alcohol, sabe, ¿no? Y estoy hablando de la persona que quiere cambiar, ¿no? No la persona que quiere seguir con su hábito, la persona que quiere cambiar. Desde el punto de vista de su mente racional y analítica, no tiene ningún problema porque sabe perfectamente que eso le está haciendo daño, sabe perfectamente que lo quiere dejar. La persona que procrastina sabe, la mayoría de las veces sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que hacerlo, sabe cuál es la solución, que es sentarse y hacer lo que tiene que hacer, escribir ese libro, decir que sí a esa propuesta para hablar en público, ir y presentarse. O sea, la solución es relativamente fácil, está al alcance de esa parte de la mente, pero luego está esa energía de miedo, de ansiedad que frena. ¿Y dónde está esa parte? Esa parte está en los patrones subconscientes. Y por lo tanto, cuando lees un libro puede estar muy bien, no digo que muchas veces podemos llegar a tener ese momento ajá, ¿no? Que te cambia las estructuras, pero normalmente solo accedemos a la información desde esa parte intelectual y racional. Y lo mismo con un coach o terapeuta, si solamente tiene herramientas desde, ¿no?, esa parte racional y analítica, no va a producirse este cambio, ¿sí? Otra razón por la que cuesta cambiar es porque esos patrones que interfieren en la evolución de la persona se han repetido de innumerable cantidad de veces. Piensa esto, cada vez que recibes un estímulo, la mente lo que hace es mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, buscar algún referente, ¿sí? Es decir, a ver si ha pasado algo similar o igual. Y acá cómo actuamos, ¿no? Por ejemplo, me muerde un perro. Ok, cuando tenía 5 años me mordió un perro. Y entonces, en ese momento, lo que me funcionó fue sentir, reaccionar como,
¿no? Con un patrón de miedo que me hace salir corriendo para el otro lado. Claro, ese patrón, a la edad de 5 años, puede que te haya servido porque eras muy pequeño. Pero cuando tienes 40, 50, ese patrón deja de ser útil y además todo lo contrario, ¿no? Imagínate 50 años y subirte arriba de la mesa porque hay un chihuahua. Es una reacción desproporcionada. Y aunque estoy dando un ejemplo que es un poco exagerado, esto pasa en todos los órdenes. Piensa en esa presentación que te cuesta dar, piensa en salir adelante con tu negocio y una y otra vez van ocurriendo cosas, ¿no? Habiendo como sincronicidades, cosas muy raras que van pasando y te bloquean, ¿sí? Que van haciendo que ese proyecto no salga. Y a lo mejor eres tú que está tomando inconscientemente las decisiones incorrectas porque algo pasó que generó un patrón, tu mente está usando ese patrón como referente y entonces genera esa misma respuesta. Y va a generar la misma respuesta una y otra vez. Por eso esas situaciones se van repitiendo en el tiempo, ¿no? Esos problemas, esas parejas, lo que sea. Y cada vez que repites esa misma reacción, esas rutas neuronales se refuerzan. Entienda esto como cuando aprendes a andar en bicicleta, ¿no? Cuando tú te subes a la bici la primera vez, pues la primera vez cuesta un poquito, luego le vas pillando el truco y luego se vuelve automático. Esas rutas neuronales se vuelven fuertes y entonces ya no hay esfuerzo, no hay resistencia para eso. Pues esto también funciona para lo malo. Por eso cuesta tanto salir de ese atasco, porque esas rutas neuronales que generan estrés, ansiedad o bloqueos inconscientes se han fortalecido un montón a base de repetición, ¿sí? Y es por esto también que muchas veces esos propósitos fallan, ¿no? O quieres instalar un nuevo hábito, fallas. ¿Por qué? Porque las nuevas rutas neuronales son muy, 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 muy débiles frente a esas otras, yo les digo avenidas neuronales más que rutas neuronales, no, neuronales porque las has ido repitiendo a lo mejor durante meses, años o décadas. Esto se vuelve demasiado fuerte, entonces cada vez que tú haces un propósito de año nuevo, queda ahí. O haces lo que toca las primeras semanas y después queda en la nada, ¿sí? Piensa que esa parte consciente de la mente, que es la que quiere instalar ese nuevo hábito, la que sabe lo que tiene que hacer, incluso cómo hacerlo, está ubicada en ese 5%. Esa voluntad de cambio está en ese 5% de la mente, pero la fuerza capaz de generar ese movimiento, esa transformación, está en ese otro 95%, la parte que está oculta del iceberg. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, tenemos que la voluntad está muy limitada, no es tu culpa, no es que te falte voluntad, no es que seas tonto, no es que te falten elementos. Los elementos los tienes, los recursos los tienes, solamente que no estás pudiendo acceder a ellos, porque como dije antes, toda esa fuerza, esa capacidad está en tu mente subconsciente. ¿Ya? La mayoría de las acciones diarias están siendo dirigidas desde ese nivel. Y tú, muchas veces, racionalizas esa toma de decisiones. Lo que quiero decir es que tú estás decidiendo todo el tiempo desde tu mente subconsciente, porque esta es la que tiene el 95% del poder. Pero como tú no lo ves, tu mente consciente y racional lo que hace es envolverla en un manto de análisis lógico. Por ejemplo, vas a buscar pareja, ¿no? Estás abierto a encontrar una pareja y tú dices, esta me suena que puede convertirse en pareja mía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene lógica, porque es guapa o guapo, porque es inteligente, porque, no sé, tiene un bonito tono de voz, porque tiene un trabajo interesante, etcétera, 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 ¿sí? Todo esto suena a argumento lógico, pero en realidad es tu subconsciente el que decidió, y decidió en función a los patrones internos. Entonces, luego, todo ese paquete bonito pudo haber sido una excusa para que tú estés con la persona que tienes que estar y que hagan match con esos patrones subconscientes. Quiere decir que si tú internamente sientes que no vales, tú vas a atraer y te vas a sentir atraído o atraída a una persona que valide esa creencia. Que en el fondo
te va a tratar mal, te va a ignorar, esa persona que no te tenga en cuenta. ¿Por qué no lo estás haciendo tú? Porque tú te sientes insuficiente. Tú te sientes insuficiente y atraes una persona que piense lo mismo. Que al principio vaya a lo mejor todo bien, pero luego en algún momento salga este patrón. Pero porque está haciendo match con algo que tú ya tienes, ¿eh? Y como ese patrón está instalado en el subconsciente, muchas veces no consigues verlo, ¿de acuerdo? Entonces no es una cuestión de fuerza o voluntad. Lo mismo cuando tienes un objetivo, ¿no? Sabes que tienes que sentarte y poner ese trabajo y te cuesta. Quieres aprender idioma y te cuesta. Tienes que ponerte a estudiar y siempre te vence algo más. El sillón, salir o hacer cualquier otra cosa. No es fuerza de voluntad, de nuevo, no es tu culpa, es que no estás accediendo a la parte de tu mente que tiene los recursos para poder hacerte mover en esa dirección, ¿sí? Entonces, claro, entendiendo que es tu subconsciente realmente el que está moviendo los hilos del cotarro, pues lo que tenemos aquí es que una y otra vez vas volviendo a los viejos hábitos. No es una cuestión de fuerza de voluntad. Lo único que lograrías con la fuerza de voluntad es quemarte. Necesitamos hacer otra cosa. Necesitamos instalar hábitos creando nuevos patrones a nivel subconsciente. Y para eso tenemos que hablar desde ese nivel. Tenemos que hablar desde su lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, si tú dices, no, yo lo voy a conseguir a través de mi mente racional. Bueno, déjame decirte que yo he visto personas que han estado años y décadas así, de esa manera, porque es imposible. Siempre que hay un conflicto entre la mente consciente y la mente subconsciente, el subconsciente siempre gana. Es así, porque es el que tiene más poder. Y como resultado de ignorar esa capacidad del subconsciente, pues tenemos todo lo que, o sea, la manifestación de todos los bloqueos que nos impiden avanzar, ¿no? En forma de autosabotaje en sus diferentes formas. No te pierdes oportunidades constantemente. O cometes errores de novato. Dices, ¿cómo puede ser si yo ya sé esto? ¿No? Me acuerdo una vez, atendí a un chico que se había presentado 5 veces al examen para bomberos, ¿no? Y dice, yo estudio y me sé todas las respuestas en mi casa. Ahora, cuando estoy ante el examinador, cuando estoy frente a ese examen, todo se me pone en blanco. ¿Por qué? ¿No? Y lo que sucedió en este caso particular, él tenía instalado un programa que le decía que era tonto, pero era él el que se le decía, no, bueno, él continuó con ese programa. Cuando hicimos este trabajo de reprogramación mental, lo que vimos es que hubo un profesor, cuando era muy niño, que le dijo esto, tú eres tonto y no sirves. A una edad donde todo lo que él recibía lo absorbía sin análisis crítico, porque su mente racional no se había formado aún. Tienes que entender que hasta la edad de entre 7 y 9 años, la mente analítica no se forma todavía. Por lo tanto, la mayoría de cosas que recibimos lo aceptamos sin filtro. Y esto fue lo que pasó con él, ¿no? Aceptó esto como una realidad y después fue él el que automáticamente siguió reforzando este programa solo y sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque este programa estaba en el subconsciente. Entonces, la mente siempre intenta validar nuestras creencias internas. Por lo tanto, una forma de validar esta idea de que era tonto, era haciendo que se olvidara completamente de todo lo que había estudiado cada vez que se sentaba en ese examen. Cuando conseguimos resolver este programa, este chico salió primero en su grupo cuando dio el examen y pudo cumplir su sueño de ser bombero. ¿Te das cuenta? Entonces, piensa en esos autosabotajes, de las cosas, de a veces incluso las casualidades que pasan que intervienen en aquello que quieres lograr, ¿no? Siempre pasa algo, siempre pasa algo. Piensa en las relaciones tóxicas, ¿no? Y tú sabes que yo quiero estar con una persona buena, obvio, no vas a querer estar a propósito con una persona tóxica que te trate mal, ¿no? Y sin embargo, una y otra vez, cada vez en los mismos patrones. Piensa en esas limitaciones a nivel profesional, a nivel económico. A lo mejor llegaste a un techo y no sabes por qué, te esfuerzas, tienes ideas grandiosas y ves que o no tomas acción y luego al cabo de un tiempo ves que otras personas sí toman acción y les va bien, o lo haces tú y te sale mal, cometes errores tontos o simplemente no sale.
¿Mm? El autosabotaje puede manifestarse de mil maneras posibles y esto lo veo todos los días en mi consulta. Este es el precio de ignorar ese poder del subconsciente. Y si lo sé es por algo, porque yo mismo he pasado y sigo pasando muchas pruebas, ¿no? Ya desde el 2010-2011, cuando yo me vine aquí a Cataluña, bueno, pues arranqué de cero, sin familia, sin amigos, sin papeles incluso. Y nada, en esa época yo era terapeuta manual y trabajaba muy poquito. Había conseguido un lugar donde por suerte no me pedían papeles, pero trabajaba muy poquito. Estaba muy limitado en una situación muy difícil y claro, y solo, además, solo y sin poder decirle a mi familia, mira, estoy así, me siento fatal, porque mi familia confiaba en mí, yo no quería preocuparlos, entonces fue una época muy dura y tuve que reconfigurar completamente mis estructuras mentales para poder salir de ahí. ¿Cómo lo hice? Bueno, antes incluso de convertirme en hipnotista profesional, empecé a descubrir cómo hablar al subconsciente, que en un momento vamos a hablar de esto y te voy a dar un protocolo para que sigas, ¿de acuerdo? Esa fue la primera etapa donde, bueno, padecí soledad, padecí dificultades económicas, hasta que luego pues creé un proyecto, en ese momento fue de una escuela de masaje y la cosa empezó a escalar, empezó a ir bien, resolví el tema legal también y bueno, y me pude establecer finalmente que era lo que quería, pero ¿no? La vida siempre, cuando uno llega a cierto nivel, dice, ah, ok, ya estás preparado, pues ahora te doy otro cachetazo, esta vez más fuerte. Me había llevado unos 10 años poder conseguir aquello que yo quería, que era, tampoco era una cosa tan loca, ¿no? Quería tener una pareja, una familia, tener un medio de vida digno y todo esto se dio. Alquilé una casa en Gerona, vivía bien, cerca del campo, cerca del bosque, pero vino la pandemia y se acabó todo, porque nadie podía salir a la calle y yo daba formaciones presenciales, con lo cual estaba a cargo de todos los gastos, estaba a cargo de mi pareja en ese momento, de su hija, y me fui comiendo los ahorros hasta que nada. Mi pareja también decidió dejar la relación, me quedé sin pareja, sin perros, sin casa y me vi de nuevo alquilando una habitación pequeñísima. Esta vez ya no era un trastero como en el 2011, pero era una habitación muy pequeña en Barcelona. Eh, y bueno, fue muy complicado porque, de nuevo, ¿no? Sentía como que había retrocedido. Y tuve que armarme de fuerza. En ese momento ya sí me estaba formando como hipnoterapeuta y me convertí básicamente en mi propio cliente. Tuve que empezar a aplicar todas esas técnicas para salir eventualmente de esos niveles de ansiedad que yo nunca había experimentado, ¿no? Y eventualmente conseguí salir de ahí y las primeras personas con las que empecé a trabajar fueron justamente las personas que estaban pasando por procesos de ansiedad, ¿no? Y nuevamente, una vez más aquí, conseguí hacer esto a través de diferentes técnicas de reprogramación mental, a través de las sugestiones correctas. Y aquí un pequeño paréntesis, tengo que agradecer a mi madre porque muchas veces los padres se convierten en esos primeros hipnotistas y siempre hablo del poder de la sugestión cuando eres pequeño, ¿no? En esa etapa donde no tienes esos filtros de la mente analítica, pero finalmente a lo largo de tu vida también te vuelves sugestionable. Yo estaba en un momento muy vulnerable y recuerdo bien que mi mamá me salvó con esta sugestión, me dijo, Ari, porque para los que no sabéis, me llamo César Ariel y mi mamá me llama Ari, te puedes reinventar cuando quieras. Puedes empezar de nuevo a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Puedes empezar de nuevo cuando tú quieras. Y eso entró directo a mi subconsciente y dije, claro que sí y lo voy a hacer. Luego, evidentemente, usé otras estrategias, ¿no? Pero una de las más importantes y por las que estoy muy agradecido a mi mamá fue por esa sugestión. Entonces, la clave de esa reprogramación es a través de ese condicionamiento de los patrones que están en tu mente. Entonces, vamos a ver cómo es esto de la reprogramación y cómo sucede esto ah, de las reacciones frente a las cosas que nos están sucediendo. ¿Sí? Porque muchas veces
la gente me dice es que siento ansiedad porque. Porque el por qué siempre es porque tengo un jefe, porque tengo una relación mala con tal, porque me está yendo mal económicamente, porque. Y lo que tenemos que entender es una cuestión. Nunca estás reaccionando a lo que te pasa de acuerdo a lo que estás viviendo actualmente. Tu mente lo que hace es procesar la información que recibes, ¿sí? Recibirla, procesarla, buscar en el pasado algún referente y luego reaccionar en base a algún patrón similar, algún patrón que haya servido en ese momento. Y claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, ni en este momento que tú crees estar captando la realidad tal como es, nunca captamos la realidad tal como es, porque la realidad está compuesta por 40 millones de bits de información cada instante, cada segundo es eso lo que recibimos. Claro, esto no es algo que podemos procesar, ¿eh? Hablamos de que la mente consciente y analítica apenas puede procesar entre 20 y 40 bits de información. Entre 20 y 40 bits de información. O sea, arañamos un poquitito. Piensa que además el espectro, nosotros podemos captar apenas un pequeño espectro de la luz visible. Luego hay otros rangos de vibración que están ahí, pero no las podemos ver porque el ojo no la puede captar. O sea que hay parte de la realidad que directamente no accedemos porque nuestros sentidos son limitados. Y de toda esa realidad visible recibimos 40 millones de bits de información, que es demasiada información. Conscientemente podemos agarrar entre 20 y 40 bits de información. Luego a nivel subconsciente, muchos dicen que llegamos hasta entre 9 y 11 millones de bits de información, ¿sí? A través de nuestro subconsciente. Y aunque esto es obviamente mucho más elevado, la capacidad de procesamiento mucho más elevada que nuestra mente consciente, sigue sin ser la totalidad de esa realidad, para que te des una idea. Entonces, siempre nos va a convenir acceder a esa parte de nuestra mente que tiene esa mayor capacidad de procesamiento. ¿Te das cuenta? Esto es siempre lo que nos va a salir más a cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, sabiendo que nuestra mente tiene esa mayor capacidad, dijimos que la mente busca en el pasado una reacción, recibe esa información, ve a ver cómo reaccioné aquí, vale, vamos a reaccionar de la misma manera para evitar gastar más energía en crear una nueva ruta neuronal. Entonces, lo que hacemos es acceder a esa parte subconsciente y básicamente transformar ese patrón. ¿Eh? Tú, para ti mismo o tú como terapeuta, tu trabajo, si realmente quieres, como coach, como terapeuta, generar una transformación más profunda, tienes que acceder a esa parte de la mente. Y acá te voy a dar algunas ideas de cómo puedes hacer esto, ¿no? A través de la visualización curativa. Por cierto, en mi programa de hipnocoaching, de hecho, el nombre completo de mi formación es hipnocoaching y visualización curativa. Justamente porque esto es un elemento muy importante de mi formación. Vamos a usar técnicas de visualización específicas para poder sanar a nivel emocional, a nivel físico también se pueden usar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de una forma muy sencilla, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Es realmente muy, muy grande el poder al que podemos acceder a través de la visualización curativa. Y ya con 10 minutos diarios, vas a poder empezar a mover esa maquinaria interna. Mejor aún si te entrenas en el arte de relajar tu sistema nervioso. Y si no sabes cómo hacer esto, puedes arrancar haciendo 3 respiraciones profundas. Digo 3, pueden ser 5, pueden ser 10. ¿Sí? Te quedas haciendo respiraciones profundas 3 veces o 5 veces, las que sean necesarias. Cuando empiezas a sentarte, te vas a dar cuenta cuando el sistema nervioso se empieza a sedar, entonces ahí arrancas con esta visualización. Una forma muy sencilla de hacer esto es imaginando cómo las cosas te salen bien. Imaginando cómo las cosas te salen bien. Es decir, si tu objetivo es, por ejemplo, poder hablar en público de manera fluida, pues relajas tu sistema nervioso, la parte de análisis crítico se seda también, ese parloteo mental se va a callar un momento y tu capacidad de visualización se va a amplificar. Y entonces ahí es donde visualizas una versión tuya que puede hablar en público fenomenalmente bien, una versión de ti que
habla en inglés, en chino o en coreano, o que aprende a hacerlo de una manera rapidísima y eficaz, todo lo que estés buscando hasta ahora y que hasta ahora has encontrado solamente bloqueos, ¿sí? Luego, una parte muy importante de este proceso es la interrupción del patrón. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que interrumpir el patrón del diálogo negativo. Entonces, para esto tienes que estar muy atento. Si como terapeuta, a ver, en mi programa lo que yo enseño es un montón de formas diferentes de tasking. El tasking es cómo darle una tarea específica al cliente después de la sesión para que refuerce todo lo que hemos hecho. Esto en sí mismo ha hecho que mis niveles de efectividad se vayan por las nubes. Es increíblemente poderoso. Si esto lo vas a hacer tú, una forma de conseguirlo y apagar ese circuito de pensamientos negativos es estar atento, ¿no? Uy, no voy a poder, otra vez esa voz. Cancelar, cancelar, cancelar. Interrumpes, puedes hacer 1 a 3 respiraciones profundas, concentrarte en tu respiración. A mí me gusta añadir esto, ¿no? Escuchar mentalmente, generar esa voz que dice cancelar, cancelar, cancelar. Es más, si estoy solo en mi casa, me gusta hacer este gesto, cancelar, 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 como si estuviera cortando el aire, cancelar, cancelar, cancelar. Uy, no puedo, cancelar, cancelar, cancelar. Uy, es que soy muy viejo, cancelar, cancelar, cancelar. Es que no me va a salir porque no tengo lo que hace falta, cancelar, cancelar, cancelar. Interrumpo el patrón, ¿vale? Otra manera también de enchufar lo que queremos en esa parte de nuestra mente tan poderosa es a través de la sugestión directa. La sugestión directa consiste en una instrucción precisa y clara de lo que queremos que suceda. Imagínate tu mente como si fuera ChatGPT y entonces le das un prompt claro. Por ejemplo, te vas a dormir y dices, ahora, de un momento a otro, me quedo dormido profundamente. Descanso maravillosamente bien, durmiendo 7 horas, lo que tú quieras, y me despierto a la hora que te quieres despertar, me despierto a las 8, por ejemplo, sintiéndome increíblemente bien, alerta y feliz. Un prompt clarísimo, ¿no? De un momento a otro, y rápidamente me quedo dormido profundamente, descanso perfectamente, y al cabo de 7 horas me levanto, me despierto a las 8 de la mañana sintiéndome feliz, contento y con una energía increíble, sintiendo mi mente despierta y clara, lista para afrontar el día. Un prompt como este. Tú practica esto, practica el dar una sugestión directa. Puedes empezar con una como esta, por ejemplo, por la noche, y luego hablamos. ¿De acuerdo? La sugestión directa ha sido y sigue siendo una gran herramienta para la reprogramación mental. Vale, ¿qué pasa ahora cuando empiezas a practicar esto, lo conviertas en un hábito, ¿sí? Y practicas, practicas, practicas. Bueno, lo que sucede con cualquier cosa a la que practicas con repetición y constancia, lo dominas. Porque no hay absoluto... Yo cuando un cliente me dice, no, y es que no sé, yo esto de la hipnosis no creo mucho. Bueno, esto funciona. Primero porque estás accediendo a la parte más importante, más poderosa y más sanadora de ti, ¿no? O de tu cliente, si eres coach o terapeuta. Y segundo, porque sí que es verdad que puedes encontrar más o menos resistencia, pero si tú repites y repites y repites, tu mente va a aprender. Porque al fin y al cabo, esa es la forma en la que aprendió los malos patrones. Es decir, eres insuficiente. Muy probablemente esto no te lo dijiste tú. No hay ningún bebé que nazca sintiendo que no es suficiente. Esto es algo que normalmente se aprende. Y si lo aprendiste, lo puedes desaprender. Entonces, alguien alguna vez te lo dijo, tú lo creíste y luego fuiste tú el que lo repitió. Y a base de esa repetición, ese programa se quedó ahí y luego vienen los autosabotajes. Entonces, teniendo en cuenta esto, con el mismo principio, lo que podemos hacer es dar marcha hacia atrás. Empezar a repetir, repetir y con diferentes técnicas, diferentes estrategias, esa nueva programación y esa nueva programación en algún momento va a empezar a funcionar y vas a ver evidencias materiales de esto. De repente, en otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú
quieres conseguir, pero que influye directamente ese nuevo patrón, lo vas a ver ahí. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años trabajé con una chica que era ingeniera, estaba en un nuevo empleo y me dice, César, se me aparecen todos los fantasmas ahora, porque siento que no voy a dar la talla, porque, bueno, el trabajo es nuevo, la gente es nueva, me siento muy nerviosa, siento que no me va a ir bien. Digo, bueno, perfecto, lo que tenemos que hacer aquí es trabajar tu confianza interior. Hicimos esto, ¿sí? Hicimos ese trabajo de reprogramación mental y al cabo de una semana nos volvimos a ver y le digo, ¿qué observaste diferente en este tiempo? Algo que suelo preguntar. Me dice, cuando yo voy a natación, algo que no sabía porque ella no me había comentado esto en la primera sesión, cuando llego al borde de la piscina, en vez de dar esa voltereta en el agua y empujar con los pies el borde de la piscina, como hacen todos los nadadores, yo la tocaba con la mano porque tenía miedo de darme con la cabeza contra el borde de la piscina. Y esta vez, cuando voy a nadar, cuando estoy llegando al borde de la piscina, automáticamente y sin pensar, doy esa vuelta, empujo el borde de la piscina con los pies y empiezo a nadar para el otro lado. Y me doy cuenta cuando ya estoy nadando del otro lado. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Cómo que estoy nadando para el otro lado? Significa que lo hice y lo hice automáticamente. Esto. Vas a empezar a ver con la repetición de ese tasking, ¿no? De esa tarea que te dije y a base de lo que nosotros hayamos hecho en la sesión también, vamos a generar esas nuevas programaciones y con la repetición esos programas van a empezar a funcionar y eventualmente los antiguos programas van a quedar obsoletos. Con la repetición no hay nada, absolutamente nada que venza la repetición. Y por lo tanto, entonces, vas a notar esto. Vas a notar que puedes decidir con la mente más clara. Puedes tomar mejores decisiones. Puedes acceder a partes de ti, ¿no? Llámale intuición, yo superior, lo que quieras. Accedes a esa parte intuitiva tuya que te va guiando y entonces todo fluye de manera más armónica y más rápida. La creatividad fluye, ¿no? Encuentras esas soluciones desde esa parte más creativa e innovadora que tienes. Luego las relaciones mejoran también, porque claro, si tú cambias esas creencias acerca de ti y te sientes suficiente, las demás van a reflejar esas creencias. Si tú te quieres a ti mismo, te amas a ti mismo, vas a atraer personas que también se quieran a sí mismos y que también reconozcan ese patrón en ti, que te van a demostrar esto, que te quieren mucho, que te aprecian y te tratan bien. Y finalmente, dejas de buscar ese éxito y el éxito te encuentra a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has puesto en orden tu casa, has puesto en orden esos patrones internos. Y como sabes lo que tienes que hacer, ya no te preocupa. Claro, tienes ese norte, sabes a dónde quieres llegar, pero ya sabes que tu subconsciente trabaja para ti y entonces tu éxito está garantizado y es inevitable. Y así sucede, se convierte en una profecía autocumplida. El éxito viene a ti y la mayoría de las veces sin esfuerzo. Da igual, puede ser inmediatamente o puede ser progresivamente, ¿no? Puede tardar un poco más, pero en cualquier caso, tú ya estás en ese modelo mental que te permite tranquilizarte, ¿no? Y no estar tan pendiente, ay, no lo consigo, es que fallé, es que tal. No, tú ya estás bien programado, entonces simplemente te dedicas a hacer lo que tienes que hacer y luego el éxito llega a ti más fácilmente. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Y ahora la técnica diaria que quiero que hagas, ¿vale? Este va a ser tu protocolo. Quiero que pruebes esto durante 30 días. Toma apuntes, tenlo en cuenta incluso para recomendárselo a tu próximo cliente, sea de masaje, sea de coaching o sea de lo que sea. Dale este bonus, dale este extra, te lo va a agradecer y tú vas a alucinar con lo que esa persona puede llegar a alcanzar. Entonces, esta va a ser tu rutina diaria. Por la mañana vas a tomarte de 5 a 10 minutos para esa visualización curativa y vas a imaginarte sano, próspero. Vas a imaginar esa versión de ti que ha alcanzado lo que ya quieres. Esa versión de ti que ya sabe cómo y lo hace. ¿Sí? 5 a 10 minutos por la mañana. Luego, durante el día, recuerda, vamos a interrumpir el patrón. Cada vez que escuches esa voz que dice, no, es que no puede, no, es que esto no sirve, no, es que no, es que no, es que no, es que la economía, no es que... Uf, quita, cancelar, cancelar, cancelar. Te recuerdo esto no es fácil, sobre todo al principio, pero te aseguro que vale la pena, te aseguro que vale la pena. Y luego por la noche vas a repasar tus logros
y vas si no hubo algo que no lo conseguiste todavía, no llegaste todavía o fallaste, lo vas a reescribir en tu mente y te vas a decir, ¿no? O sea, como si tú hicieras una edición de esa película, ¿no? Uy, acá esto no salió bien, bueno, lo voy a editar. ¿Te das cuenta? Lo voy a editar. Lo voy a editar y lo voy a hacer como que ahora le doy play y pasó bien, ahora está bien editado. Esto es lo que quiero que hagas por la noche. Si quieres reforzarlo con sugestión directa, genial, ¿no? Vas a decir, soy un campeón, yo puedo lograrlo, yo puedo conseguirlo y ahora en cualquier momento me voy a quedar dormido profundamente y por la mañana me levanto lleno de energía, ¿no? Un poco lo que te comentaba anteriormente. Así que bueno, espero que te haya resultado útil esta presentación, espero que hayas aprendido mucho y sobre todo espero que lo pongas en práctica y que veas esos resultados porque lo vas a ver. Ok, aquí un último mensaje muy breve. Si te has identificado con esto como alguien que busca esa transformación interior, que ha tenido bloqueo tras bloqueo, que no sabía por qué, ahora sabes por qué sucede esto y al mismo tiempo estás buscando una guía, quieres acelerar esos procesos de transformación, te voy a dejar aquí debajo de este vídeo un enlace con la información de las sesiones 1 a 1 que doy. Yo estoy en Cataluña, pero doy sesiones online a través de videollamadas, funcionan perfectamente bien. Puedes ver la información aquí debajo. Ahora, si tú eres coach, terapeuta y quieres disponer de estas herramientas para llevar más allá a tus clientes, para de repente ampliar esa gama de servicios, para poder atender o resolver una mayor cantidad de problemas. Piensa en qué no tiene que ver con la mente. ¿Te das cuenta? Puedes apoyar de una manera más eficiente y de una manera más rápida a tus clientes a través de la hipnoterapia. Si te interesa explorar esta posibilidad de adentrarte en el mundo de la sanación a través del subconsciente y de la hipnosis, entonces vas a encontrar otro enlace, vas a ver que te conecta directamente a mí por WhatsApp y entonces charlamos acerca de esto. Te tengo que decir que no hagas clic en este enlace si no estás preparado, si no estás listo para invertir, para formarte, para dedicarle el tiempo, porque esta formación de hipnocoaching y visualización curativa de la que estoy a cargo es una formación de 4 meses, es una formación que tiene un ticket más o menos elevado, entonces si no estás preparado en este momento para invertir, no sientes ese compromiso para dar ese siguiente paso y adquirir este tipo de herramientas, pues quédate mirando más vídeos en YouTube que comparto mucho material, ¿de acuerdo? Tienes estos dos enlaces aquí debajo y una cosa más, por cierto, si eres terapeuta entonces y quieres ver cómo se conjuga la hipnosis con aquello que ya estás haciendo ahora, tienes que ver este video aquí.